finalmente a los pacientes con una ley. Bueno, pues María José un poco lidera esta cuestión de tanto del comité como de implantación de los mismos y puesta en marcha. Y como digo, le agradezco especialmente el que esté esta mañana con nosotros, porque no era esta la charla. Teníamos un grupito de charlas relacionadas con este tipo de atención continuada al final de la vida y al mismo tiempo también relacionadas con la pandemia. Y hoy estaba destinada la charla a la insuficiencia cardíaca que nos iba a dar Irene Garrido, cardióloga de nuestro hospital que lleva ese tema, y que por cuestiones familiares pues no ha podido darla. Entonces nos avisó el lunes y, como digo, de una manera muy de agradecer, María José se brindó a poder estar aquí esta mañana, porque sabéis que el puente eso nos complica mucho la posibilidad de cambiar charlas. Por tanto, le doy las gracias de manera muy especial, y así se lo decía hace un momento a ella. Y ya sin ánimo de ir más allá, pues, como veis el título, Ley de Eutanasia. Esta es una sesión general sobre la regulación y la puesta en marcha de los comités. Sin más, María José, gracias cuando quieras. Muchas gracias, doctor Cuyana. Gracias a todos por venir. Me gustaría, como preámbulo, señalar que esto no es una charla de formación, no es una charla formativa, sino informativa. Por un lado, porque la ley es engorrosa, es difícil, es compleja, hay que tomar muchas decisiones, lleva mucha documentación y no es fácil ni de explicar ni de aprender. Ni siquiera yo me la sé del todo, ¿vale? Y por otro lado, pues también las posibilidades de que a cualquiera de nosotros nos toque una actuación de este tipo, pues son muy pequeñas, y ya que nos toquen dos, prácticamente imposible. Entonces, almacenar ese conocimiento es imposible porque se olvida de no uso, gracias a Dios, ¿no? Y por otro lado, las comisiones a las que ha hecho referencia el doctor Cuyana, se creó, la ley es del año de marzo del 2001, pero en la propia ley ya dio 3 meses para que, como una ley es muy alta a nivel jerárquico y es difícil de aplicar directamente, para que se hicieran procedimientos en cada comunidad autónoma antes de 3 meses que ya fueran de aplicación en este tema. Entonces, aquí en Murcia se ha tenido en cuenta el no conocimiento del médico o del equipo asistencial en este caso, y se han tomado medidas para eso. Por lo tanto, donde quiero ir a parar es que no es necesario que aprendáis nada de lo que voy a decir, simplemente que lo entendáis, y a eso me lleva el objetivo de esta charla, que es que conozcáis la ley para que podáis tener vuestro propio criterio basado en el conocimiento, que podáis informar a vuestros pacientes y a vuestros familiares y amigos y conocidos, y cómo tenéis que empezar a actuar ante una posible decisión de un paciente de que seáis vosotros, que sea su médico responsable, ¿de acuerdo? Bien, pues empezando, decir que esta comisión se hizo entre el Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud. ¿Por qué? A ver, nosotros solo damos el 75% de la asistencia, hay un 25% de asistencia que se da a nivel privado, y también esa asistencia y también tiene aplicación esta ley. Para entrar en detalle, decir que el color verde botella son los países que tienen autorizada la eutanasia, punto, la eutanasia, y que son Canadá, Colombia, ahora España, el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y Nueva Zelanda. Es decir, que somos el segundo país en número de habitantes después de Colombia, no después de Canadá. Eso da a nivel la importancia y lo novedoso de esta ley, ¿no? Un concepto que quiero que sí se tenga claro en esta sala es que eutanasia significa buena muerte. Y en la exposición de motivos de esta ley habla de eutanasia, de varios tipos de eutanasia, cosa que los eticistas ya no hablan de eso. Lo consideran pasado de moda. Solamente existe eutanasia. Y hasta ahora se hablaba de eutanasia pasiva, eutanasia activa, indirecta o directa o tal,
pero que no lo son, y quedan excluidos de esta ley, porque la eutanasia pasiva, que no es ni más ni menos que la no adopción de tratamientos, que eso existe desde el año 2002, en el que el paciente puede decidir si se pone un tratamiento o no a través del consentimiento informado, y que forma parte de la ley SARTI que hacemos todos los días. Y eutanasia activa indirecta, que tampoco existe ese concepto, es la adopción de fármacos pues con sedación que traten de disminuir el sufrimiento y que podrían llegar a cortar la vida, pero que no forma parte de la eutanasia. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que es eutanasia, que es lo regulado por esta ley, y el resto son otras cosas, son tratamientos normales. ¿Cuál es la definición? Pues es cambiar el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque se incorpora un derecho individual. Este derecho individual quiere decir que es aplicable a quien quiera que se le aplique, no es como el derecho de participación, que es aplicable para todo el mundo, ¿no? Y que media un acto, hay un acto por medio, que tiene una causa-efecto, y es una causa inmediata y única, y a petición informada del paciente. Y aquí viene lo bueno, y es ¿a quién? ¿Para quién? Pues para personas que tengan un sufrimiento o una enfermedad incurable, intratable y de un sufrimiento inaceptable. Quiero dejar que nos demos cuenta de que las tres palabras que hay al final, que están en negrita, son palabras con mucha subjetividad. Muy difícil hablar de incurable y hablar de sufrimiento inaceptable. Por tanto, este tipo de derechos, pues lo que hacen es chocar con un montón de derechos. Aquí he puesto unos cuantos, y esto es modificada de otra diapositiva. He puesto unos cuantos derechos en el cual el centro estaría el derecho a la vida, pero paralelamente a eso está el derecho a la dignidad, el derecho a la autonomía y el derecho a la objeción de conciencia al médico, y todo eso derecho a la igualdad de todos. ¿Qué se pretende? Pues que un derecho no anula el otro, que todos se están empujando, las líneas entre ellos son difusas, pero hay que saber encontrar el punto de equilibrio en el que no se anule un derecho por desarrollar el otro más. ¿Qué requisitos dice la ley que hay? Pues primero tener nacionalidad española, especifica a qué le llama nacionalidad española, pues tener DNI, llevar 12 meses empadronado en España, etcétera. No tiene más importancia. Declara la mayoría de edad a los 18 años, que sabéis que para muchos procesos de la sanidad la mayoría de edad está en 16 años, o incluso cuando el paciente tenga una madurez, y se precisa una evaluación de que el paciente es competente para, es decir, que no tiene una incapacidad de hecho, que es competente para hacer una petición de este tipo y que tiene un dolor o un sufrimiento insoportable. Y aquí es donde están nuestras dificultades como médicos para definir y sobre todo para realizar este tipo de informes o este tipo de información. Estamos muy acostumbrados a diagnosticar y a pronosticar, pero no a valorar el sufrimiento, a valorar cuál va a ser los siguientes pasos de incapacidad o de dificultades que va a tener el paciente. Y por último, dos cosas: que haya una solicitud por parte del paciente o que haya instrucciones previas, que son las instrucciones que se escriben y se registran en la consejería, diciendo que cómo quiero que sea el final de mi vida o cualquier otra circunstancia. ¿Qué caracteriza esta ley? Es muy garantista, es muy corta, pero lleva tanto contenido que la hace liosa. Es muy garantista porque exige multitud de decisiones a lo largo del proceso. Primero tiene un proceso de decisión, que son dos, en el que el paciente, después de una reflexión con su médico responsable, pues manifiesta su deseo. El médico responsable en este contexto tiene que hacer muchas cosas. Tiene que escuchar al paciente, tiene que no convencerle de lo contrario, sino escucharle y aceptar lo que le diga, aunque nos parezca un poco fuera de lugar.
tiene que ver que no tiene presiones externas por parte de la familia o de la sociedad o de sus circunstancias para tomar esta decisión, tiene que ver que está totalmente capacitado, que no tiene una incapacitación para hacer esta petición, y tiene que hablarle de su enfermedad y de la enfermedad cómo se presupone que va a desarrollarse en el paciente, no en el nivel teórico de la enfermedad. Hay un proceso de confirmación, en realidad 4 procesos de confirmación, y el último se materializa en un consentimiento informado donde el paciente pues firma las circunstancias, lo que quiere, incluso firma si quiere donación de órganos o la forma y tipo en que quiere que suceda. Y todo esto enmarcado en el secreto profesional. Esa información que hablaba antes de paciente y de médico la he clasificado a 3 niveles para que nos sea fácil saber cuál es el tipo de información. Una es clínica, que es la evolución que va a tener la enfermedad, el tipo de minusvalía o de discapacidad, minusvalía quiero quitar esa palabra, de discapacidad que va a encontrar a lo largo del proceso. Una información sanitaria en la cual se le diga qué prestaciones son las que el sistema le pone a su disposición, médico cabecera, médico de familia, medicina especializada, consultas, urgencias, hospitalización a domicilio, atención a domicilio por parte del médico cabecera, cuidados medios, residencia, etcétera. Todas las prestaciones que desde el sistema se le otorgan para que su sufrimiento sea más llevadero. Y por último, una información social, que son todo lo ligado a la ley de dependencia o algunas normativas municipales que tratan de ayudar desde el punto de vista social al paciente, como son con prestaciones económicas o con asistencias a centros de mayores o residencias. Las instrucciones previas está íntimamente ligado al tema de la eutanasia. ¿Por qué? Y voy a decir una frase que quede aquí. Una persona incapacitada o tiene instrucciones previas o se acaba el proceso. Ya no seguimos hablando. Aquí no hay ya nada que hacer. ¿De acuerdo? No hay nadie que pueda decidir por el paciente y nadie va a decidir por el paciente. Se va a actuar con normalidad. Por lo tanto, o instrucciones previas o no hay eutanasia. Puede haber instrucciones previas y que el paciente esté en perfectas condiciones y entonces pues se trata de decir, como dije ya antes, pues ahora me reitero o ahora cambio de opinión, que puede revocar en cualquier momento. ¿Qué es lo que se hace en las instrucciones previas? Por supuesto, también tiene que ser capaz y mayor de edad, tiene que designar un representante, decir si quiere donar los órganos y las instrucciones que quiere dejar para el médico en el final, en la prolongación de la vida, si quiere prolongarla artificialmente o mediante soportes o no. Y se formaliza en la Consejería de Sanidad, en la calle Pinares, o delante de un notario, por supuesto, con registros. Y está regulado en la CARM, en Murcia Salud. Veis que pone el paciente instrucciones previas, como rellenarlo, y viene ahí la información. Estas instrucciones previas están muy escasamente desarrolladas en España y todavía 10 veces más escasamente desarrolladas en Murcia. Apenas tenemos, no hay datos recientes, pero podría estar en un 2 por 1000 habitantes, que contrasta mucho con lo de otros países civilizados. Y voy a empezar, quiero anunciar ya que estoy trabajando en un tema de difusión y de conocimiento de las instrucciones previas, tanto por parte de ciudadanos como por los profesionales. Se trata de planificar de forma anticipada el tratamiento que deseo recibir y decir que con arreglo a esta nueva ley de eutanasia se ha hecho una modificación metiendo que deseo que se me practique la eutanasia, que hasta ahora en las instrucciones previas este hecho no estaba. Este es el nuevo que se ha metido y que está también en Murcia Salud. Aspectos claves ya propios de Murcia, ya fuera de la ley, y que se han trabajado en la comisión que decía Cubillana de forma conjunta entre el Servicio Murciano de Salud y la Consejería, con gran acierto desde mi punto de vista. ¿Quién son los actores aquí? Pues tenemos un médico responsable, que es aquel que decida el paciente. No voy a ponerle más adjetivos. El que decida el paciente puede ser médico cabecera, pienso que va a ser lo más frecuente, pero no lo tengo claro.
O puede ser el especialista que le esté llevando, puede ser el vecino de su casa, porque tenga vista con él. Puede ser cualquiera, el médico responsable el que decida al paciente. Aparece también un médico consultor, que es a quien le consulta el médico responsable, y que debe ser un experto en la enfermedad que sufre el paciente. Ese médico no tiene que haber tratado previamente al paciente, tiene que ser una decisión o una manifestación aséptica de que su sufrimiento es intolerable para que esto siga adelante. Y existe, a partir de aquí, ya para estos dos médicos, existe la objeción de conciencia. Bueno, existe también para más, para enfermería, para farmacia, etcétera. Pero en la objeción de conciencia el médico responsable puede declararse objetor de conciencia, o el médico consultor. ¿Qué se ha hecho aquí en Murcia? Se ha nombrado un equipo especializado, en realidad 2 equipos especializados que abarcan toda la región de Murcia y que están compuestos por 3 médicos, 3 enfermeros, 2 trabajadores sociales y 2 psicólogos que van a suplir al médico responsable o al consultor en caso de que uno de los 2 se declare objetor de conciencia, con aras de evitar que el paciente vaya por ahí mendigando a ver quién quiere, mendigando, suplicando, hablando con el gerente o a ver quién puede ayudarle en su decisión. Existe también un responsable de enlace, que en el área 1 soy yo, y es la persona que os tenéis que dirigir si os encontráis con primero al gerente y ya os dirá cómo localizarme, si existe una circunstancia de estas, y por último hay una comisión regional de garantía de evaluación, que es quien tiene la voz final de todo esto y que es única para la región, está publicada en el BOE y están los principales presidentes de las comisiones de bioética. Tiene médicos, juristas, enfermería y farmacia. Bien, empezamos ya con el procedimiento. Hay un paciente que habla con el médico que decida que quiere que le ayude en todo este proceso. El médico inicia un proceso de deliberación con él, en el sentido, pues como decía antes, de escucharle y de ver sus razones y sus motivaciones y ver que no tiene presión y que está capaz. Y B, lo primero que tiene que analizar es que cumpla los requisitos de nacionalidad, de mayoría de edad y de que sufre la enfermedad que decía antes, incurable y con un padecimiento grave que le imposibilite o que le haga indigna su vida. Indigna bajo su punto de vista, ahora veremos algo de eso. Se hace un proceso deliberativo y a los 5 días le da un informe por escrito, pero deja pasar 15 días desde este momento. A los 15 días se inicia otro proceso deliberativo entre el médico y el paciente, también en el mismo sentido, y se verifica que el paciente continúa con su decisión. Al llegar aquí, el paciente ya ha dicho 4 veces que quiere, ¿vale? Y ya ha tenido 2 procesos deliberativos con el médico. Entonces el médico hace un informe que, si es desfavorable, pues lo envía en 15 días a la comisión y se lo comunica así al médico de cabecera. No es la palabra desfavorable, pero no he sido capaz de cambiar este cuadro, no me gusta la palabra, pero quiero decir, en fin, que si no considera que la enfermedad que tiene no reúne los requisitos médicos o cualquiera otros. Si es favorable es cuando avisa al médico consultor, que puede ser de otro hospital, es una persona experta en la patología del paciente y que emite un informe. Puede atenderlo, puede tener entrevistas con él, etcétera. Que también puede ser favorable o desfavorable. Si es desfavorable, va a la comisión. Es decir, siempre que hay discrepancia, aunque a la comisión va a ir todo lo que se inicie. Y si es favorable, pues se desplazan de todos los que he dicho que forman parte de la comisión de evaluación, se desplaza un médico y un jurista para ver si en el expediente del paciente está todo tal cual dice la ley y se reúne todo. De esa forma, a lo largo de 7 días después, irá 3 informes a la comisión, el del médico responsable, el del médico consultor y el de la subcomisión de esta comisión, y la comisión al completo decidirá. En todo este proceso, si no ha habido instrucción, si el paciente es capaz, transcurre unos 40 días. Lo digo día arriba al día abajo porque no todos los pasos se deben de dar en todas las circunstancias. Y si han tenido que rellenar, pues en orden a 50 documentos, ¿vale? Una vez que la comisión dice que sí, pues en 5 días
entre comillas, esto es un poco flexible, pues se debe de proceder a practicar la eutanasia. ¿Cómo se practica? Pues en la ley habla de dos fórmulas, una por medicamento que se lo puede autoadministrar el paciente o por una administración directa intravenosa. El de autoadministración no está conseguido, ahora mismo, hoy por hoy, no se aplica porque no reúne las condiciones y se aplica todo en la administración directa. El paciente puede decidir que sea en su casa, que sea en la residencia donde vive o que sea en el hospital o que sea poco más. Y la fórmula que quiera, que ahora mismo solo puede ser administración directa, y luego qué familiares o qué circunstancias quiere que le rodeen en este proceso. El equipo asistencial, médico y enfermera que le hayan estado tratando en este punto, debe estar presente en su casa por cualquier circunstancia que en el transcurso de la administración de este medicamento pueda ocurrir, y desde ahí pues emitirá el certificado médico donde la causa va a ser siempre causa natural, no se pone ni suicidio ni suicidio asistido ni nada parecido, pero la causa inicial de la enfermedad, la causa básica, parece que se llama básica, es la enfermedad que sufra, y la causa final es ayuda a morir, en lo que se pone con sus debidas codificaciones. Eso también está pendiente. ¿Qué ocurre también en el consentimiento informado que dije al principio? El paciente puede poner que dona sus órganos. Me sugirieron en la unidad de evidencias que fuera diciendo que a la hora de la donación de órganos sí puede poner donación de órganos para trasplante o para investigación, con lo cual incluiría otras extracciones como cerebro, etcétera. En fin, esto es una sugerencia a la unidad de evidencias. Y la persona que vaya a participar en la extracción de órganos no participa en la entrevista con el paciente o en el proceso de ayuda a morir, o en las discusiones que se den sobre el eso. En este caso, que haya donación de órganos, es obligatorio que sea en el hospital, no puede ser en su casa. Esto lo he traído, lo iba a decir al final, pero como está aquí en medio, lo digo. Antes de la promulgación de la ley, se dieron 3 casos muy conocidos, se dieron más, pero muy conocidos se dieron 3. Uno es de Ramón Sampedro, que es el que hicieron la película, el tetrapléjico de La Coruña, que tenía una vida intelectual bastante activa, era muy lector, era muy buen conversador, etcétera, pero él tenía, como dicen algunos libros de ética, dice, la propia vida es el causante de mi sufrimiento. Él decía que era una cabeza pegada a un cuerpo y que quería morir. Como la familia no le apoyó en esto, pues lo hizo por un suicidio asistido por una amiga y tenía instrucciones previas. El otro caso, que también fue a los tribunales, María José Carrasco, que le ayudó a su marido, tenía esclerosis múltiple, tenía apoyo familiar y le ayudó al marido y tenía instrucciones previas y fue un suicidio asistido por su marido. Y otro caso totalmente diferente a estos dos, es una mujer vasca que cuando le diagnosticaron Alzheimer, dijo que el punto de inflexión para ella fuera cuando no recordara el nombre de sus hijos, y que ese momento ella quería que le ayudaran a morir, pero cuando se aprobó la ley ya había muerto, y la familia, estos son quizás los que más han luchado por cambiar la ley. He traído estos 3 ejemplos, que son los 3 que recuerda la población, para decir la variabilidad y las circunstancias que nos vamos a encontrar, porque el tetrapléjico tenía la cabeza divina, el de la de la esclerosis múltiple también. En cambio, la del Alzheimer no. Y podemos encontrar que haya apoyo familiar o que no. Y esto da lugar a tomar una serie de decisiones durante todo el proceso, que es donde veo que podemos tener la dificultad, ¿no? En tratar de decir que una enfermedad es incurable, que eso quizás se pueda decir, pero que el sufrimiento es insoportable también. Hay un componente subjetivo ahí. Aquí acabo una parte, pero como sé que interesa bastante, voy a hablar de la objeción de conciencia,
todo este procedimiento está colgado en Murcia Salud. Está puesto lo que yo he dicho y mucho más, porque está redactado, y está además redactado como se ha querido redactar aquí en Murcia con la comisión que he dicho antes, y apoyado por un documento que emitió el Ministerio sobre buenas prácticas médicas en este proceso. Ahí también emitió sobre objeción de conciencia un documento que puede declararse objetor de conciencia el médico, el farmacéutico, el enfermero, el médico consultor, etcétera. Está colgado donde pone ciudadanos, profesionales e instituciones, en profesionales, hay un listado y ahí viene declarado objetor de conciencia. Y la objeción de conciencia se supone que debe ser secreto profesional, no tiene por qué ser público, pero al mismo tiempo la administración debe garantizar al paciente que se le encuentra un apoyo. Entonces volvemos a tener dos derechos que chocan: el del paciente, que necesita que se le asigne una persona para que se cumpla este derecho individual, y el del médico, que se declara objetor de conciencia. Por lo tanto, el médico entra en esta página, que es la siguiente. Esta es la página, lleva un número 3619, donde hay una información básica, y hay la primera, que está en azul, comunicación de objeción de conciencia. Es muy fácil de rellenar, y eso se imprime y se le entrega al gerente del área y al paciente para decirle que no puede ayudarle porque es objetor de conciencia. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Pues que es individual. Este tema es muy importante y sobre todo está de moda. La objeción de conciencia colectiva o por servicio no existe, y además está penalizada en su caso. Es específica, puede ser que el caso que he puesto antes del vecino, ¿no? Del vecino que quiera que su amigo médico le ayude, pues podría decirle: mira, yo te ayudo en todo lo que es la reflexión, en todo lo que es la información, pero no quiero estar en el acto final. Es decir, que puede decidir a qué parte de todo el proceso se declara objetor. Por supuesto, es para el ejercicio libre y para el ejercicio público, y tiene derecho el paciente a elegir o bien otro médico responsable o bien el equipo especializado que había comentado antes, que podía suplir al médico responsable. Y si va a decidir que es objetor de conciencia, pues cuanto antes lo haga, mejor. Existe un registro también de objetores de conciencia para aquellas personas que se quieran declarar y no quieran ni siquiera escuchar ni valorarlo, porque puede ser que conozcan mucho al paciente y a ese paciente no quieras ayudarle porque te sientes mal, porque le tienes aprecio y no quieres participar, pero con otros sí. Es decir, que es individual para cada paciente que vayamos a atender. Existe una total confidencialidad, no puede existir ni discriminación positiva ni negativa con respecto al médico que se ha declarado objetor de conciencia, en el sentido de que como dices que sí, pues que todos te toquen a ti, o como dices que no, pues te castigamos a consultas, por ejemplo, ¿no? Y nada más, que el médico debe seguir atendiendo al paciente en iguales condiciones que le estaba atendiendo hasta ahora. No puede decir: ya no quiero saber nada de ti, ahora que se encargue otro. Tiene que seguir dándole la asistencia, aunque sea otro médico responsable el que le vaya atendiendo en todo el proceso de la eutanasia. Y esta era prácticamente mi charla. Me gustaría que hicierais preguntas, porque la gente por la calle me pregunta muchas cosas que dictan mucho de lo que se dice aquí, y estoy dispuesta a contestar lo que queráis. Hay un punto que lo he dicho muy de pasada, que es que el paciente sea capaz de hablar, y no he querido, en otras charlas sí que entro más a hablar de esto, pero aquí no he querido hablar mucho de esto porque el paciente, si es incapaz, el médico lo sabe; si es capaz, el médico lo sabe, y luego hay en medio una franja grande de duda.
en el cual pues lo normal es que haga las interconsultas que considere necesario para que valoren la capacidad de la persona para emitir el juicio que está emitiendo. Está diseñado como se le considera incapaz. Te iba a preguntar, en un paciente que tiene plenas capacidades mentales y que no ha recurrido a las instrucciones previas, entrará de lleno en la posibilidad de solicitar la eutanasia, puesto que tiene capacidad plena. En el caso que fuera al contrario, la única posibilidad de este caso sería que en las instrucciones previas hubiese determinado de manera clara y evidente que quiere poner fin a su vida en un momento determinado, cuando la enfermedad que padece así lo aconseje él, obviamente, como decía la mujer, Alzheimer, cuando no reconozca a mis hijos, ese es el punto de inflexión. Ese es mi punto de petición. Sí, mira, yo he oído a personas, incluso de aquí, del hospital, decir, yo estoy en contra de la eutanasia porque de ahí a matar a nuestros viejos, he oído frases así, de compañeros nuestros, de verdad, A ver, si no hay instrucciones previas y no hay capacidad de hecho, no hay proceso. La única posibilidad de que haya proceso es que haya instrucciones previas. En las instrucciones previas se deja una persona responsable, un hijo, un amigo, un primo, quien sea responsable, que se supone que es menor que él para que le superen la vida, y que va a decidir o que va a vigilar que se haga lo que él dice. De hecho, aprovecho para decir, como decía antes, que aprovechando que está aquí el gerente, que voy a diseñar una campaña de información a pacientes y médicos sobre el tema de las instrucciones previas por el escasísimo implantación que tiene en Murcia y en España, pero en Murcia más todavía. Y es un alivio para el médico saber qué era lo que quería el paciente cuando se encontraba en condiciones de decidirlo. No hay posibilidad de eutanasia si el paciente no está capaz. Puede ser que esté capaz y que tenga instrucciones previas y que diga, aunque lo dije, ahora digo que no. Puede volverse atrás en cualquier momento, incluso el día antes de que se le haga, ¿vale? El paciente puede decidir la fecha, un poco, puede manejarla, lo que no puede decir es, mira, ahora que me lo han consentido, ya me espero 3 meses a que ver si me curo de esto. Eso es lo que no, porque tiene que tener un principio y un fin. Otra cosa es que diga, pues mira, vamos a dejarlo el fin de semana que vienen mis hijos, pues sí, pero no se puede alargar sin un día. En fin, hay muchas cosas que pone la ley, incluso el procedimiento elaborado aquí en Murcia, que son muy subjetivos, y a mí me parece bien, porque cada persona es un mundo, cada proceso es diferente y deben de estar las manos abiertas a que se pueda tomar decisiones con esta persona concreta, ¿no? Imagínate que la ley diga, en 3 días tiene que morir. Pues, hombre, te ata mucho las manos, ¿no? A la hora. Sí, y también quería preguntarte que realmente cuando se inicia el proceso, a mí me ha parecido entender que una persona que no hubiese hecho instrucciones previas y que tenga una capacidad suficiente y aceptada legalmente, tiene que decirlo en 2 ocasiones con un plazo de 15 días, digamos, para iniciar el proceso. Es decir, da la sensación de que la sensación no. Se ve que el proceso es muy garantista en cuanto a distancia de tiempo, porque hay muchos pasos que hay que recorrer, como decía, mucha documentación que hay que generar. Es decir, que en ningún caso esto es decir, oye, que yo quiero pagar, que me asistan a hacer una eutanasia y bueno, pues mañana te lo hacemos, ¿no? Que hay un procedimiento muy elaborado, con lo cual siempre queda, digamos, el margen de retracto en el caso de que el paciente así lo desee, o bueno, porque la evolución, digamos, el proceso, como mínimo en 40 días, llegue al final. Y una cosa muy importante es que no hay ninguna influencia de familiares. Si los familiares no ni los nombra. Hay una frase de la ley que dice, se informará a familiares, pero de una ley de esta de letra pequeña de 15 folios, lo dice una vez. Ya, por eso digo que los familiares aquí no intervienen, por lo un paciente que no haya hecho declaraciones previas y se encuentre incapacitado, digamos, mentalmente, pues intubado, no hay ninguna opción de...
Esa es una de las críticas que se le hace a la ley, ¿no? Lo poco sensible, entre comillas, que ha sido la ley a la aparición de familiares o al hablar con familiares o a que intervenga. Pero como también habla la ley de que el médico tiene que asegurarse de que no existe presión externa, pues casi anula la atención de familiares, ¿no? La aparición en este proceso de familiares. En realidad, lo que decías al principio, el proceso se inicia la primera vez que el paciente dice: doctor, yo quiero que me ayude a morir. Ahí se inicia, y eso iniciaría ya todo el demás proceso. Y esa primera parte del proceso lleva una reflexión que puede durar en total unos 5 días y con una emisión de un informe, pero un informe ya escrito ad hoc para este motivo concreto, es decir, que no solo hable de qué enfermedad tiene, qué pronóstico y tal, sino que diga qué sufrimientos tiene y qué sufrimientos son los que le esperan la evolución de la enfermedad y qué necesidades vitales va a tener. Y esos dos procesos deliberativos se dan, como tú has dicho, con 15 días de antelación, pero en cada uno de esos pasos se va escribiendo un documento en el que dice: el paciente firma que ha sido informado, el médico firma que le ha informado. Total, le estoy hablando, es que es un poco variable, pero podrían estar en 40 documentos. Y dejar claro, que lo he dicho también de pasada, que hay 3 niveles de decisión. Está el nivel de decisión del médico responsable, el nivel de decisión del médico consultor, que es el experto y ajeno al proceso asistencial, y la comisión de evaluación y garantía, que tiene primero una subcomisión que se desplaza para valorar al paciente y luego la comisión como tal. Es decir, que habría como cuatro niveles de decisión. Con lo cual yo creo que es bastante garantista, que es la palabra que tú has utilizado, la ley, que no es llegar y decir quiero morir. ¿Vale? En el chat tenemos dos preguntas por ahora. Una del Centro de Salud de Algezares, que nos preguntan si eres la referente, me imagino que quiere decir la responsable, lo ha puesto con comillas, o sea que cierto que es eso, para consultarte dónde estás ubicado o ubicada. No sé si está preguntando si tienes que estar en el centro, si puedes estar en el domicilio. Pues digamos que tengo el don de la ubicación, porque me puedo ubicar allá donde sea necesario. Como no tengo un teléfono del hospital, pues yo creo que a través de gerencia se comunica a gerencia que un paciente me ha pedido ayuda a morir y ya el gerente se pone en contacto conmigo e iniciamos el contacto. Yo pienso que te están preguntando profesionales de un centro de salud que tienen un paciente que les reclama y quieren consultar contigo cómo te... Pues es que yo les llamo por teléfono y entonces quedamos donde a ellos les venga bien. Perfecto. En el centro de salud, en la risaca, en la casa del paciente o donde... El don de la ubicación. Muy bien. Y luego el servicio de hematología nos pregunta: ¿se pueden modificar las instrucciones previas cuantas veces crea conveniente el paciente? Absolutamente. Eso estaba claro. Absolutamente. Y cambiar este proceso, puede revocarlo, puede paralizarlo, cuantas veces quiera. ¿Vale? Que es otro punto más de garantía, que no es porque ya lo diga, la angustia y todo eso. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, María José, por tu sesión. Yo, 2 comentarios sobre toda la exposición que has hecho y sobre todo para todos. Yo creo que es una ley garantista, porque todos sabemos que hay pacientes complejos. Es decir, cuando tú tienes claro que un paciente es capaz, la ley obviamente habilita, por la ley de autonomía del paciente es el que decide. Y él es el que decide incluso qué información se le da a la familia. Yo creo que por eso las familias se quedan pequeños, porque nos gusta, ¿no? Es el paciente el que decide. En el otro lado están los que no tienen capacitación y si no han hecho instrucciones previas, yo deciros que sigue existiendo la limitación de la adecuación de esfuerzo terapéutico y la sedación paliativa para diferentes situaciones, como estáis comentando, de paciente intubada, situaciones complejas en el final de la vida o situaciones complejas. Y luego hay un punto que la ley no desarrolla y que creo que el sentido común de los profesionales llevaremos a cabo. Si bien en el desarrollo, ni siquiera en el Servicio Murciano de Salud, porque yo sí que he estado en parte del desarrollo y
creo que indicar a los profesores todas las cosas que tienen que hacer, ya la ley, como comentando yo, María José, ya demasiada documentación que llega un momento que hasta para poderla leer es compleja, pero creo que todos tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento emocional de una persona que no tiene en cuenta la ley es muy difícil de evaluar. Y yo creo que ahí es donde va a estar la complejidad del desarrollo de esta ley. Decir que todo profesional que sea receptor de este tipo de solicitud no tiene por qué ser él solamente el que decida. Si una persona tiene un sufrimiento emocional crónico e irremediable, que ahí es donde está el quid de la cuestión realmente, puede tener ayuda de los comités de ética, que para eso están, de los profesionales de la psicología y la psiquiatría, que para eso están, para hacer ese tipo de evaluaciones y que les puedan ayudar a la toma de decisiones, no solamente si ese paciente es capaz o no. Y tener en cuenta que situaciones difíciles, como pueden ser un ictus o una enfermedad en el debut, todos tienen una fase adaptativa, que es negación de esa enfermedad y querer morir, entre comillas. Es decir, que todos sabemos que es prácticamente incluso adaptativo en su proceso y que se tiene que tener en cuenta, porque si no se tienen en cuenta y pensamos que está haciendo una solicitud el paciente de ayuda a morir, y en ese proceso de deliberación yo creo que es la parte más importante que como profesionales tenemos que tener en cuenta. ¿El paciente está en un momento adaptativo de su proceso clínico o es un proceso realmente que ha pasado de esa fase, que sabemos que tampoco está limitada en el tiempo? Por lo cual yo creo que la complejidad de la ley, la complejidad de lo que tendremos que aplicarla a todos de una forma u otra, estará en eso y es redactar y justificar por qué ha pasado de esa fase y razonadamente el paciente indica y nosotros tenemos que desarrollar lo que él nos diga. Y era un poquito el comentario que lo decía porque yo creo que realmente la dificultad va a estar ahí, pero saber que hay otros apoyos que uno puede tener y que la ley dejarla, vamos, la que se puede usar. Sí, bueno, la ley, continúo con lo que dice la doctora Marín, la ley esto no lo aborda, pero sí que en otros documentos y en el documento de buenas prácticas también deja claro una cosa que luego en la fase clínica seguro que se hace y es evidente, como dice ella, todos sabemos hacer. Además de determinar que el paciente no está sometido a presión y de determinar que está capaz, también hay que determinar que no tiene una depresión o cualquier otra enfermedad que sea lábil en el tiempo, que la evolución vaya a modificarse, que no sea irreversible y que pudiera hacer que evita un pensamiento que dentro de unos meses o con un tratamiento adecuado pues quizás no le emitiría, es decir, una depresión o un ictus o un proceso adaptativo de la enfermedad. Ese punto se me ha olvidado. No sé, creía que me levantado por aquí la mano, pero no. ¿Alguna pregunta? Sí. Ángel. Buenos días, enhorabuena por la presentación, muchas gracias. Pido disculpas porque no hemos podido venir puntuales y parte de la exposición no la hemos perdido. Pero yo te quería agradecer que por parte de la gerencia haya asumido este tema o la referencia con respecto a este proceso. Ha formado parte de las comisiones que han desarrollado esta ley, la ley que se publica y que deja muy poco tiempo para su entrada en vigor y el Servicio Cristiano de la Consejería se ha ido adaptando contra reloj. Y sé que habéis tenido muchas comisiones, no solamente tú, sino otras personas del hospital que también han participado. Yo creo que es un punto fuerte para el área, tener una persona de referencia que pueda acompañar o ayudar a cualquier profesional que se le plantee esta solicitud por parte del paciente con una ley que tiene tanto documentación anexa o que se ha creado específicamente en la región de Murcia. Con respecto a lo que te ha preguntado desde el Centro de Salud de Algeciras y a los compañeros de primaria, comentarles que cualquier duda que tengan todavía no tenemos un sitio específico aquí en el hospital donde te puedan encontrar a través de la asociación específica de atención primaria o de la gerencia, se puede poner esto contigo y nosotros estamos el que podáis hablar y que podemos consultarte cualquier duda que tengan. Creo que es muy importante una de las cosas que has dicho, que es el fomentar o implementar en el hospital, en el área,
el registro de instituciones previas. Es algo que tenemos ahí mucho tiempo, pero bueno, no estamos dando la suficiente promoción o publicidad, ¿no? Yo creo que en algunos casos sería importante porque evitaría quizás ciertos conflictos si al paciente en un primer momento se le informa, porque muchos pacientes no sabrán siquiera que existe conflicto, se le informa y se les asesora o se les ayuda, ¿no?, en el proceso de elaborar instrucciones y pues, que ir, como la campaña que comentas que quiere llevar a cabo con respecto a este tema. Mira, yo hice la tesis doctoral sobre esta ley, sobre la ley que lleva las instrucciones previas, y he reflexionado muchísimo sobre esto y tenía muy claro de que era algo bueno para el paciente, para el familiar y para el médico. Lo tenía muy claro y tenía muy claro por qué, pero es un tema que ahí se quedó olvidado y yo creo que igual que lo he olvidado yo, que hace 15 años que leí la tesis, igual que lo he olvidado yo, lo hemos olvidado pacientes, médicos y de todo. Tú preguntas a cualquiera sobre las instrucciones previas, todo el mundo sabe lo que es, por lo menos relacionado, o la gente en la calle se lo explica lo que es, dice, sí, había oído, yo quiero saber más de esto, todo el mundo tiene más interés, pero deliberadamente lo hemos dejado pasar y no pasa nada por dejarlo pasar, porque si no hay una demanda, pues no pasa nada, pero considero que es muy buena para que el paciente ejerza su autonomía y pueda decidir. El paciente ha cambiado y esta ley ayudó mucho a que el paciente cambiara, a tener autonomía y capacidad de decisión. Acordaos que todos nos ha dicho aquí que doctor no le diga nada al paciente que se pueda poner muy mal si le decimos que tiene cáncer o tal. Ahora el paciente quiere saber lo que tiene y quiere participar. Y además está demostrado que la participación en su enfermedad hace que se cure mejor, o que se cure antes, o que le lleve mejor la enfermedad. Entonces el paciente quiere participar y tiene que ejercer esa autonomía. El médico se siente muy aliviado de saber qué es lo que quiere el paciente, sobre todo si ya no está capaz y has dejado escrito qué es lo que quiere. Se siente muy aliviado de reclamaciones, muy aliviado de toma de decisiones que no tiene por qué entrar en ellas porque no es ya el que decide, sino el paciente. Pero sobre todo los familiares. Los familiares tienen a veces que decidir si se le intuba o no, si se le pone un soporte alimenticio o no, cuando es una persona va a morir próximamente, o etcétera, etcétera. Si ya lo ha dejado escrito, pues el familiar se queda aliviado de no tener que tomar una decisión que no sabe qué consecuencias va a tener y que no se considera preparado para tomar esa decisión. De tal forma que me parece que es bueno para todo. He retomado, a través de nuestra conversación, he retomado el interés que tenía por eso, y yo creo que hay que empezar por formación o difusión a ciudadanos y a médicos, y a enfermería, sanitarios en general. Muchas gracias. Me preguntan en el chat qué ideas tienes para hacerlo. No sé si eso lo tienes ya desarrollado o no, es demasiado pronto, ¿no? Para ideas de promoción, dispone para ciudadanos y para profesionales. Sí, bueno, estoy en la fase de estudio, ¿eh? Me imaginaba que eso sí. Era un pelín precoz, ¿no? Estoy estudiando y he encontrado que el País Vasco, como no, lo lleva muy desarrollado, mucho. De hecho, donde más hay es en Cataluña, que he leído poco de Cataluña, pero el País Vasco muchísimo, muy desarrollado. Sí que es cierto que es difícil, es un tipo de publicidad que es difícil de hacer en determinados contextos como el nuestro. Yo pienso que una persona que ingresa aquí enferma y encima le hablamos que deje hechas las instrucciones previas, a lo mejor hoy por hoy nuestra educación judeo-masónica cristiana, que, ¿sabes?, pues puede no ser. He pensado incluso en la televisión, en las televisiones, que hubieran anuncios informativos, ya no solo de las instrucciones previas, sino de otros consejos que pudieran haber a nivel sanitario. Pero una cosa que sí tengo claro es a través de las asociaciones, empezar asociaciones de pacientes crónicos. Esas son una plataforma que quieren escuchar esto, quieren escucharlo, y yo creo que podríamos salir un poco del hospital y acercarnos por ahí y a partir de ahí ir viendo, porque incluso en la unidad de demencias hay una enfermera, no sé si enfermera o médico mismo, que me dijo que se encargaba de hablar de eso y que tenía muchas dificultades. Quedamos en volver a hablar del tema, porque me dijo que tenía dificultades para hablar de ese tema. Es un tema complejo. Pero bueno, estoy en ello. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más.
Bueno, pues María José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Reitero las gracias por Gracias. el salto de charla, que no era la que teníamos preparada, y disponibilidad para estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.